Buenas tardes. Por favor, le invito a que abra su Biblia en 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. Continuamos con nuestra serie Temas de Importancia para la Iglesia. Hoy vamos a tocar un tema que es importante para la Iglesia, un tema que ha causado mucha confusión en los cristianos, y vamos a abundar en ello. El tema es, con interrogación, ¿cristianos endemoniados? Es decir, ¿puede un verdadero hijo de Dios ser posesionado por espíritus malos? Esto ha causado mucha controversia porque se hace a un lado la palabra de Dios, pero vamos a demostrar con la Biblia la verdad acerca del tema, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver 1 Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué somos? Dice, templo de Dios, y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ahora le hago una pregunta, nada más así, una reflexión. ¿Usted permitiría en su casa que entrara un ladrón, un asesino, un violador y que viviera en su casa? Pura lógica elemental, que no. ¿Usted cree que Dios va a permitir que en su templo, que es usted, que soy yo, viva el Espíritu Santo y un demonio? Es imposible, es una inconsistencia total. Pero fue desde el mismísimo Edén donde los primeros seres humanos que pecaron quisieron evadir la responsabilidad de sus errores, echándole la culpa a terceras personas. Es decir, que ellos no estuvieron dispuestos a reconocer su responsabilidad. Y desde el Edén hasta la fecha, esa es una tendencia de la naturaleza del hombre, de las personas. Cuando Dios le dijo a Adán, después de haber pecado, le preguntó, ¿qué has hecho? Adán le responde, quiero que noten lo que le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Quiero que noten que indirectamente le está echando la culpa a Dios. Dice, bueno, sí comí, pero es que la mujer que tú me diste me dio de comer y yo comí del fruto prohibido. Después Dios le dice a Eva, ¿qué hiciste? Eva le contestó, la serpiente me engañó y comí del fruto prohibido. Noten también que ella está trasladando su culpabilidad, su responsabilidad a la serpiente. Después, al correr de los siglos, llegamos al siglo XIX, el siglo XX, y es cuando la psicología retoma esta mentira de que nadie es culpable, de que todos somos víctimas de las circunstancias, de que el violador es violador porque cuando era niño lo tocaron, y etcétera, que ya expliqué bastante de eso. Entonces, como resultado de no aceptar nuestra responsabilidad, hoy vemos a la gente haciendo cosas tan irracionales, tan ilógicas, como por ejemplo, una persona fumadora le da cáncer y luego va y demanda a la tabacalera. ¿Qué tontería es esa? O como aquellos que demandan a McDonald's porque diario iban a comerse una hamburguesa y eso les hizo aumentar de peso, entonces les trajo diabetes, les trajo un sinfín de enfermedades por causa de tanta grasa, y ellos demandan a McDonald's. Los criminales culpan por sus actos a las circunstancias de su pasado, o el haber crecido de una familia disfuncional. Para atenuar el castigo, muchos de los delincuentes suelen argumentar, estaba borracho, estaba drogado, no estaba en mis 5 sentidos. Y los abogados, para evadir responsabilidad, le dicen al culpable del delito, le dice, mira, voy a hacer lo posible por sacar un certificado de que estás loco, de que estás mal de tus facultades, para así aminorar la pena. Entonces hacen ahí sus chanchullas, siempre queriendo evadir la responsabilidad.
Los homosexuales culpan de su desviación a la naturaleza. Ellos dicen, pues así nací, yo no tengo la culpa de ser una mujer atrapada en el cuerpo de un varón, así nací, así soy yo. Aunque se vean en el espejo y ellos vean que son varones, no, ellos dicen, no, es que yo nací así, nací pues con esa tendencia acá adentro. Entonces, todo el mundo culpa a alguien o a algo por la situación que vive o por sus conductas. Este síndrome yo le llamo el síndrome del chivo expiatorio. ¿Entienden esa frase, no? De tratar de buscar un culpable, así tipo policía mexicana. O sea, que quieran un culpable e inventan que Juan Diego es el culpable. Ustedes saben, ¿no? El chivo expiatorio. Bueno, ese síndrome del chivo expiatorio de buscar un responsable y no hacerme cargo yo de mi propia responsabilidad, no tardó en penetrar y meterse a la iglesia, ese síndrome. Aparte que, bueno, forma parte de la naturaleza humana. Entonces, las conductas más desviadas, los pecados más aberrantes, dentro del cristianismo se empezó a correr una doctrina falsa de que eran los demonios que habitaban supuestamente en los cristianos. Y de esa manera encontraron, yo pienso que en su ignorancia, o deliberadamente, no puedo saber en cada caso, pero se encontró la manera de evadir la responsabilidad que cada uno tiene por sus pecados, por sus acciones. Entonces comenzaron a decir, es que el demonio me hizo hacerlo, es que los demonios, etcétera, etcétera. Entonces muchos comenzaron a enseñar dentro del cristianismo acerca de la liberación. Entonces ellos liberaban de demonios o liberan de demonios a los cristianos, hágame favor. Y uno de los propagadores de esta falsa doctrina es el G12. Si usted va a un encuentro, a todos los pasan por el ministerio de liberación, porque todos están endemoniados, hágame usted el favor. Pero a través de la Biblia vamos a comprobar de que es una falsa doctrina. Entonces las conductas pecaminosas de los cristianos les empezaron a ser atribuidas a los demonios. Es así que encontramos esta enseñanza y aún predicaciones y aún en las reuniones de cristianos, a los pastores, a los exorcistas, orando, espíritu de adulterio, sal fuera de él, porque es un adúltero. Espíritu de mentira, sal fuera de él. Espíritu de pornografía, espíritu de adulterio, de envidia, de chismes, de todo. En el DF llegaron al extremo de echar fuera del Distrito Federal al espíritu de smog. Increíble, ¿no? Parece increíble, es verdad. Esto fue a nivel público, se juntaron y empezaron a reprender al espíritu de smog, que ya los tenía ahogados. Se me hace que nos lo tiraron para acá a Guadalajara. ¿Qué cosas? No. Las conductas de cada quien es responsabilidad de cada quien. La realidad de todo esto es que el supuesto liberado del espíritu de adulterio, la realidad es que a los pocos días, una semana, 15 días, vuelve a hacer lo mismo, vuelve a caer en el mismo pecado. Entonces se confunde el exorcizado y va con el exorcista en turno y le dice, oiga, pues volví otra vez a cometer este pecado, y la respuesta simplista es, lo que pasa es que usted le abrió puertas al diablo y por eso volvió a entrar y ahora tomó 7 espíritus peores y ahora están en usted. Entonces el supuesto cristiano llega a la conclusión de que él no es el culpable de lo que hace, sino el demonio, ¿sí? Entonces se vuelve otra vez a esa práctica de trasladar nuestros errores, nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras aberraciones a terceras personas, ¿sí? Nada más que ahora se agarraron a los demonios. Hay una historieta que me contó Chuy García por allí.
Y no es nueva esta historia, pero cuenta que iba un exorcista de esos predicadores, de esos que hacen campañas, y dijo, este pueblo lo voy a ganar para Cristo. Entonces él va entrando al pueblo y ve que estaba el diablo ahí sentado, todo triste así. Entonces cuando lo ve, dice, reprendo. Entonces el diablo dice, ay, otro, dice. Entonces dice, ¿qué estás haciendo aquí? Le dice el exorcista ambulante, ¿no? Entonces dice, no, estoy muy triste, dice, porque de todo me culpan los cristianos. Que se les cayó el niño de la cama, es que fue el diablo. Que llegan tarde al trabajo, el diablo. Que se les descompone el auto, el diablo. Que se fue con otra, el diablo. Todo yo. Es una historieta nada más. Pero ojo, mucho ojo. Esto simplemente significa el hecho de que la persona sea liberada y luego vuelva a caer al mismo pecado, simplemente significa que no estamos tratando con demonios, sino con conductas pecaminosas que cada quien decide hacer de manera habitual. Ahora, pongan todo donde corresponde, ¿eh? Yo les voy a pedir que pongan mucha atención, porque es muy importante este tema. La actividad, por otro lado, la actividad de los demonios, de Satanás y sus demonios, ciertamente puede influir de una manera externa en la conducta de un cristiano, manchando su vestido blanco de la salvación. Pero la Biblia nunca habla de posesión demoníaca en un cristiano. Nunca. No hay un solo versículo que muestre, que nos enseñe que se liberó a algún cristiano de una posesión. Se habla del gadareno, se habla de otros, muchos endemoniados que estaban ahí en la Biblia, pero estos no eran hijos de Dios, no eran creyentes. Entonces, de entrada, no hay un solo texto que demuestre que un verdadero hijo de Dios habita el Espíritu Santo en una recámara y en la otra un demonio, y en el patio dos, y en el cuarto de arriba del interior del hombre otros 5 demonios. No, es una sola habitación, y el cristiano es templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora dentro del cristiano, y el Espíritu Santo no va a permitir intrusos en su casa, así como usted no permitiría intrusos en su casa terrenal. ¿Me expliqué? Entonces debemos entender, por otro lado, que el factor que siempre estará presente en la vida de un cristiano es la tentación. Digan todos, tentación. ¿Qué es la tentación? La definición es incitación a hacer lo malo. Esa es la tentación. Y la incitación a hacer lo malo viene de 2 fuentes que nosotros los cristianos enfrentamos. Es decir, hay 2 fuentes de donde proceden las tentaciones. Pero la Biblia nos asegura que un cristiano es imposible que pueda ser invadido, o sea, penetrado por demonios que moren dentro, pero sí hay 2 fuentes de tentación que nosotros los cristianos enfrentamos. La fuente número 1 es la concupiscencia que habita, que mora en nuestra naturaleza humana. Cuando usted nació de nuevo, Dios puso una nueva naturaleza. Nacimos de nuevo. La vieja creación pecaminosa murió, y ahora el que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Pero todavía tenemos este cuerpo de pecado, dice Pablo, que él veía una ley en sus miembros que lo quería llevar a la cautividad del pecado. Pero otra ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo, que moraba ya en su hombre nuevo, ahora hacía que controlara esa ley que está en nuestro cuerpo, que nos quiere llevar otra vez al pecado. Por eso es que este cuerpo necesita morirse físicamente y ser enterrado 3 metros bajo tierra, para que al resucitar, según la promesa de Jesús, tengamos un cuerpo renovado, ya no sujeto a todas esas cosas. Entonces, mientras usted y yo tengamos vida en esta tierra, nos vamos a enfrentar constantemente, si no es que diario, a esa primera fuente
¿sí?, de tentación, que somos nosotros mismos. Vamos a Santiago 1:13, que habita en este cuerpo, inclinado hacia el pecado, lleva una inercia de pecado. Santiago 1:13, aquí nos lo dice, esta epístola dice así. Yo voy a leer y voy a levantar la voz en las palabras claves que vaya leyendo, ¿sí? Así que usted me sigue ahí en su Biblia, véalo ahí, véalo, sígame y pongamos atención. Dice así: cuando alguno es tentado, ahora, ese alguno se refiere a cualquier cristiano, no está hablando de los paganos. No está hablando de los que no conocen a Cristo, porque esos Satanás los hace como quiere. Entonces dice, cuando alguno es tentado, o sea, incitado a pecar, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es imposible que Dios te tiente para que tú transgredas las leyes que Él mismo puso y los principios que Él mismo puso. No. Fuente número 1, versículo 14. Sino que cada uno, tú y aquel, los que están arriba, todos los que son creyentes, cada uno es tentado cuando de su propia, ¿de quién? De su propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Son deseos pecaminosos que están en este cuerpo mortal, latentes, ahí están. Eso significa concupiscencia en el griego. Entonces dice, cuando alguno es tentado, sino que cada uno, es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus deseos pecaminosos que están latentes allí, es atraído y seducido. Ahora, en el versículo 15, Pablo usa una analogía del embarazo de una mujer, ¿sí? Una mujer se embaraza y dura aproximadamente 9 meses de gestación y después da a luz un hermoso bebé, como los bebitos estos, ¿no? Había unos que yo les agarraba, pero me aprovechaba y les agarraba las mejillas o los cachetitos, decimos. No resistí la tentación. Ahora, fíjense el versículo 15 y cómo toma esta analogía. Dice, entonces, o sea, es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Entonces la concupiscencia, o sea, los deseos pecaminosos, cuando te atraen y tú los estás ahí pensando y empiezan a seducirte y te empiezan a engañar, después que ha concebido, da a luz el pecado. Ahora, el dar a luz al pecado y el concebir y el dar a luz, entre esos dos periodos en esos dos episodios hay un periodo de tiempo. Concebir y dar a luz, así como la mujer concibe y no da a luz a la semana, ¿verdad que no? 9 meses. Bueno, así es el pecado, es una alegoría aquí. O sea, tú empiezas a pensar, ahí están 10,000 pesos, tú necesitas 10,000 pesos. Y es algo que dejó ahí tu patrón o qué sé yo, descuidado, y no sabe dónde los dejó y tú sabes dónde están. Entonces tú los necesitas, entonces tú dices, ay, pues esos me servirían. Ay, Señor, tú sabes, y estás ahí luchando con la tentación, ¿sí? Entonces, si tú sigues pensando que si tomas esos 10,000 pesos, entonces te vas a tu casa, regresas 4 días, 5 días, y los 10,000 pesos siguen ahí, y tú sigues pensando, entonces ahí ya concebiste, porque al siguiente día vas y los tomas, y ya diste a luz, ¿qué? El robo, o sea, el pecado. Entonces dice, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Hay que entender que la tentación en sí misma no es pecado. El pecado es cuando cedemos a la tentación. Jesús fue tentado de muchas maneras, pero nunca pecó porque no cedió
a la tentación, aparte de que él no tenía en su cuerpo concupiscencia, porque él era Dios y él era santo. Versículo número 16. Amados hermanos míos, no erréis, o sea, no se equivoquen. Esa es la manera en que trabaja el pecado en nosotros. Nos engaña, nos seduce, pero no se da de la noche a la mañana. Un adulterio no se da de la noche a la mañana, ¿verdad? El hombre se fija en la mujer le coquetea, y el coqueteo puede durar una semana, 15 días, 3 meses, y después, oye, pues te invito a comer. No se da de la noche a la mañana. Entonces ya el adúltero duerme pensando en esa mujer ajena, se levanta pensando en ella, y está su esposa a su lado. ¿Qué sucedió? La concupiscencia lo ha seducido. Ha concebido ya la manera de hacer su pecado, y después da a luz, ¿qué? El pecado. Y la muerte significa las consecuencias de ese pecado. Ahora, déjenme ponerle un ejemplo de esto en 1 Timoteo 6:9. De este principio, cómo es que trabaja la concupiscencia en nosotros, que es la primer fuente de tentación. 1 Timoteo 6, versículo 9. Dice así. Yo voy a leer y voy a resaltar las palabras principales o importantes en estos versículos, ¿de acuerdo? Ponga atención, dice. Porque los que quieren enriquecerse, querer es de la voluntad, ¿sí o no? Ok. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en enlazo. Me equivoqué, perdón. Son de esas equivocaciones terribles que a veces uno tiene, ¿no? Porque todos los que quieren, fíjense, todos los que quieren enriquecerse. Entonces, alguien que se quiere enriquecer es alguien que está pensando y dice, no, yo como dé lugar, tendré ese auto, tendré esa casa, tendré ese dinero, no me importa que robe. Y luego, a veces está hablando solo y la señora le dice, oye, ¿qué estás diciendo? No me hagas caso, no, es que estaba hablando en voz alta. No, entonces ya lo atrapó, ¿me entienden? Ahora, está hablando a cristianos, Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron, se desviaron ¿de qué? De la fe. Está hablando a creyentes, gente que está metida en las iglesias, y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces yo quiero resaltar los que quieren. Pregunta, ¿hay algún demonio allí metido en un cristiano incitándole a que robe? De dentro se ha posesionado. No hay una mención de eso. Está hablando de que la persona cuya concupiscencia, todo ser humano, está ahí latente, y también en los cristianos, somos atrapados y seducidos. Por eso, la Biblia dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Avaricia, y dice un montón de cosas que están latentes ahí en nosotros. Cosas que podemos vencer por medio del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, y la nueva naturaleza. Porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ¿sí? Entonces, la tentación es de nuestra propia concupiscencia. Ahora, usted ha escuchado a cristianos, probablemente usted sea uno de esos que dicen, es que yo no puedo vencerlo, es que es más grande la tentación, es que yo quiero, el Señor sabe, conoce mi corazón, pero siempre termino haciendo lo mismo, no puedo resistir esa tentación. Bueno, aquí hay dos respuestas. Número uno, si usted es un pecador habitual, aunque usted venga a la iglesia, usted al salir sigue haciendo lo mismo que hacía desde antes que empezara a venir a la congregación. Usted no ha nacido de nuevo.
usted no es hijo de Dios. Usted sigue siendo esclavo del pecado, porque es un practicante del pecado. Entonces, supongamos que usted sí es un verdadero cristiano, y usted está allí y dice, ay, no puedo resistir a esta tentación, siempre caigo en lo mismo. Bueno, si usted es verdadero cristiano, usted necesita aprender esto. 1 Corintios 10:13. Que nos habla de que la tentación no es irresistible. 1 Corintios 10:13 dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación. Bueno, ¿quieren que les explique en el hebreo, en el griego, en el totonaca y en el tzotzil qué significa ninguna? ¿O les seguimos? ¿O les explico qué significa ninguna? Digo, contéstenme, les estoy preguntando. O sea, ¿les seguimos? O sea, todos entienden que ninguna significa ni una sola. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces ya saben griego. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, que no sea capaz de ser resistida por tu humana debilidad como creyente, porque esto es para los cristianos. No hay una sola. No, es que pastor, prendo la computadora y tengo el mouse allí y estoy ahí contestando mis cosas y de repente aparece una muchacha allí, háblame. Entonces yo la veo y digo, ay Dios, entonces tengo el mouse allí y no puedo. Ay Dios mío, ayúdame. Y termino comunicándome con ella. No me digas, ¿en serio? Una de dos. ¿No tienes el Espíritu Santo? Sabes que no es correcto eso, pero como no tienes la nueva naturaleza no puedes vencer eso. Pero para los cristianos, dice, no hay ninguna tentación que no sea capaz de resistir como ser humano que eres. Oh. Pero fiel es Dios, digan todos, fiel es Dios. Escuchen lo que dice aquí. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida para que podáis soportar. ¿Soportar qué? La tentación. Y ahí estás en tu computadora. Y estás ahí. Entonces, te sale ahí el cuadrito, ¡poing! ¿Verdad? Chatea conmigo, ando buscando novio, ando buscando un hombre. Entonces, ahí está la tentación. Tienes tu concupiscencia. Aquel que diga, no, yo no, hay que aceptarlo. Que en todos los seres humanos la concupiscencia son pasiones, deseos desordenados que nos llevan a pecar, unos de una manera, otros de otra, pero ahí están. Entonces tú estás ahí y ahí está la tentación, ¿sí o no? Vino de una manera externa. Tú no puedes evitar eso. Pero Dios te va a dar la salida para ese chateo con esa mujer ajena. ¿Sabes cuál es la salida? Un clic en el mouse. O sea, este dedo. A ver, todos háganle así. Ahora háganle así. Todo está en que tú agarres el mouse y está el cuadrito. Si haces clic, hay dos lugares donde hacer clic. Donde está una cruz rojita o donde está el icono. Solo hay dos. ¿En dónde le vas a dar el clic? ¿Cuál es la salida? Es el clic rojo. A ver, vamos al razonamiento así simple lógica. ¿Dónde es la salida de este auditorio? Por allá arriba, ¿verdad? O sea, si tú tienes que salir, ¿por dónde sales? Por la salida más lógica. Si tú eres hijo de Dios, ¿cuál es la salida más lógica? Por el amor de Dios, ¿cuál es la salida más lógica?
¿Qué dijo José cuando aquella mujer en Egipto se le ofreció, la esposa de un hombre importante, y ella era una mujer impía? Se quiso acostar con él. ¿Y qué dijo él? Dice la Biblia claramente, y él no quiso. Le dio clic en el rojo y la eliminó. Entonces, escúchenme, dejemos ya de echarle la culpa a los demás, y que no puedo porque aquello es más fuerte que yo, y es que me estuvo insistiendo, no, es porque tú quisiste. Y si tú quisiste, tú debes de hacerte cargo y responsable de tus decisiones, porque la Biblia es clara de cómo es que somos tentados. Entonces tú no puedes decir, es que ella me presionó, es que ella me estuvo diciendo, es que me echaba ojitos. Pues tú le hubieras hecho como los luchadores, ¿verdad? No. Juntamente con ¿cuál era la salida para José cuando aquella mujer se le ofreció? No quiero. Una vez mi hijo me dijo, fíjate papá, que una muchacha en la escuela me dijo, oye David, me quiero acostar contigo. Dice, ¿y qué le respondiste? Dice, yo le dije, no seas tonta. Dice, ¿cómo tú? ¿No sabes lo que estás haciendo? No, lo que pasa es que tú eres gay. No, no soy gay, fíjate. No, demuéstralo, yo no tengo que demostrarte nada. Dijo no. Y una vez me dijo él, dice, ¿sabes qué papá? Yo hice un compromiso con el Señor de llegar virgen y que al matrimonio, y es un varón. Y dijo, y que Dios me dé la gracia. Y ya va para los 23 años y se ha mantenido. Y yo oro para que él se mantenga también. Y debemos llorar y enseñar a nuestros hijos a eso. Pues ¿cómo de que se me ofreció y a quién le dan pan que llore? No, sí lloran, sí lloran. Entonces, no. Juntamente con la tentación que da Dios, la salida para que podáis soportar. ¿Cuál es la tentación para los dichosos 10,000 pesos ahí? ¿Cuál es la salida de esa tentación? ¿Sabes cuál es la salida? No, porque mi Dios suplirá todo lo que me falta. Y yo no voy a violentar eso. Y no. Y vas a tener la lucha, ¿verdad? Interna de tu propia concupiscencia. Pero la salida es, mi Dios suplirá todo lo que me falta. Dios no me dejará, no me abandonará, y yo voy a confiar en Él. La segunda fuente de tentación es Satanás. Pero en el caso del cristiano es de una manera externa, nunca se mete en el cristiano. Es de una manera externa. Un ejemplo clásico es cuando Satanás tentó a Jesús. Ustedes recuerdan este pasaje en Mateo 4. Dice que lo tentó 3 veces. Ahora, ¿cómo resistió Jesús la tentación? ¿Cómo la resistió? Diciendo, escrito está, o sea, tuvo hambre y vino el tentador, dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió con la palabra y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, él no estaba dispuesto a transgredir un mandato de Dios nada más por satisfacer su hambre que tenía en ese momento. ¿Y cuántos se justifican? Dicen, no, yo robé porque tenía hambre. Robé porque no tenía trabajo. No, otra vez se está trasladando la responsabilidad de nuestros errores y nuestros hierros y nuestros pecados a las circunstancias y a otras personas, cosas que la palabra de Dios rechaza terminantemente. Entonces, la segunda fuente de tentación es Satanás. En Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, aquí está un ejemplo de cómo Satanás también tienta. Y miren lo que dice, Primera de Crónicas 21:1. Dice así, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Mire, se levantó Satanás contra Israel. Ahora, ¿quién era el rey de Israel? David. David era la cabeza.
Entonces dice aquí claramente que Satanás incitó. Esa incitación vino obviamente de fuera. Jamás alguien se atrevería a decir que el rey David estaba posesionado por un demonio, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál fue su incitación? ¿Cuál fue la tentación? Consistía en censar al pueblo. Y tú te preguntarás, bueno, ¿qué tiene que ver con contar a la gente? Lo que pasa es que cuando David le dice a su general y a sus allegados, cuenten, hagan un censo en Israel, uno de sus generales llegó y le dijo, oye David, no está bien lo que estás haciendo. ¿Para qué quieres censar al pueblo? Es que yo quiero saber el número de los guerreros y no sé cuánta cosa dijo. Pero detrás de eso había un orgullo en David de saber con cuánta gente y el poderío de su ejército, siendo que el que le daba la victoria siempre, con muchos o con pocos, era Dios. Pero él quiso saber cuántos tenía para saber a qué atenerse, y ahí ya se estaba olvidando de Dios, y era soberbia, era orgullo. ¿De dónde vino esa incitación? De Satanás. Ahí está, número 1, de nosotros mismos. Número 2, de Satanás. Pregunta, ¿acaso puede forzar Satanás a la gente a hacer cosas malas? La respuesta es ya muy obvia en este momento. No puede obligar a las personas. Lo que hace Satanás es tentar, incitar. Lo que hizo con David fue tentarlo, incitarlo con la idea de que contara al pueblo, y David tomó la decisión de hacerlo. Y así le fue, Contó al pueblo y Dios le dice a uno de sus profetas, voy a decirle a David que me ha deshonrado. ¿Por qué deshonrado? Porque ya no confía en mí, ahora confía en carros y en caballos. Voy a decirle que escoja una de estas 3 cosas, una disciplina, y las 3 dolían. Escúchame bien, hermano. Tú y yo tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones. Ahora, algo que perturba a muchos cristianos es que piensan que cuando tú conociste a Cristo, todo se te iba a arreglar. Pero no, se te arregla tu relación con Dios, se te arregla tu situación espiritual. Antes ibas derechito al infierno, no, ahora vas hacia el cielo. Se te arregla tu relación con Dios, antes eras enemigo de Dios y ahora tienes comunión con Dios. Pero escúchenme bien, la perturbación y la confusión viene en esto, en que creen que porque se convierten, se entregan a Cristo, ya todo a tu alrededor se arregla. Y no, escúchenme, esto lo he enseñado eventualmente. Una cosa es que Dios perdone tus pecados y te libere de la condenación del infierno, y otra cosa es que las consecuencias de tus pecados todavía algunos de ustedes las estén viviendo. Es decir, tú viviste sin Dios allá afuera, hiciste y deshiciste, te convertiste, pediste perdón, ¿Dios te perdonó? Sí. Entonces tú te perturbas, te confundes y dices, entonces ¿por qué mi esposa no regresa conmigo? Bueno, esa es una consecuencia de tus pecados. ¿Por qué mis hijos me odian? Bueno, es que los abandonaste. Pero ya me arrepentí. Sí, ya Dios te perdonó tus pecados, pero tienes que hacerte responsable y enfrentar con la fuerza de Dios, con la sabiduría de Dios, las consecuencias de tus pecados. Cada uno es responsable. No los puedes trasladar a otros. Satanás conoce que la concupiscencia mora en este cuerpo mortal. Él lo sabe y nos hace insinuaciones precisamente apelando ¿a qué? A nuestra concupiscencia, incitándonos, hablándonos, sugiriéndonos, como lo hizo con David. Y David en ese punto se tropezó y Dios tuvo que disciplinarlo. Vamos a ver otro ejemplo de cómo Satanás de fuera, no de dentro, de fuera, incita la concupiscencia, nos tienta. Busquen en Hechos capítulo 5, en el versículo 3. La historia es de Zafira y Ananías, ¿la recuerdan? ¿Recuerdan que el Espíritu Santo estaba moviendo en ese tiempo
a que los que tenían bienes materiales, posesiones, bienes inmuebles, los vendieran y trajesen el fruto de la venta a los pies de los apóstoles para suplir las necesidades de la iglesia. Ese es el contexto. Entonces había un matrimonio que se entiende que eran cristianos. Se llamaban Zafira y Ananías. Entonces, ellos tenían propiedades. Y así como algunos otros en la congregación donde estaba Pedro, dijeron, oye, pues tenemos 3 casas, vamos a vender una, vamos a apoyar la obra del Señor. Entonces venían, vendían y entregaban. Y estos eran ricos, tenían heredades, posesiones. Entonces decidieron vender una, siguiendo la guía del Espíritu Santo que en ese momento estaba moviéndose en la iglesia. Entonces venden la heredad y llegan delante de Pedro, pero se entiende que ellos cavilaron entre Zafira y Ananías, hablaron entre sí, oye, es mucho dinero, ¿de dónde salió esa idea? Ahorita vamos a ver de dónde salió. Oye, ¿qué te parece si nada más damos, si costó 1 millón, la venta fue de 1 millón, vamos a dar 500,000 pesos? Sigue siendo mucho dinero. Además, ¿quién se da cuenta? 500,000 pesos es mucho dinero. Nadie se va a dar cuenta y tú y yo nos vamos y nos echamos unas vacaciones en Cancún. A Guadalajara no hay que ir porque están explotando granadas. Entonces Zafira le dice, no, llévame a Cancún, le dice, ¿no? Entonces llegan delante de Pedro y le entregan el dinero. Y Pedro lo ve el dinero y por revelación del Espíritu Santo le hace una pregunta. Le dice, oye, Ananías, ¿en esto vendiste la heredad? Y él dice, sí. Y miren lo que le dice en el versículo 3. Pongan mucha atención. Yo voy a leer y yo voy a resaltar, subiendo el volumen de mi voz, de la palabra clave aquí. Él le respondió, sí, en tanto, y le dijo Pedro en el versículo 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? La palabra clave aquí es que llenó. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Ok, la palabra llenó, que es la palabra clave aquí, es la palabra griega pleró. Y pleró significa llenar un recipiente con algo. Puede ser agua, puede ser maíz. Significa atiborrar con algo un recipiente vacío. De ahí se entiende que tú llenas un saco, por ejemplo, un costal de maíz, y lo llenas, lo atiborras de maíz. ¿Me explico? Lo llenaste. Cuando dice la Biblia, sean llenos del Espíritu Santo, es la misma palabra, pleró, o sea, atibórrense ¿de qué? Del Espíritu Santo. Llénense totalmente del Espíritu Santo. Y aquí dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajes? Ahora, ¿cómo llenó Satanás el corazón de Ananías? Pregunta. El llenar es algo externo que tú depositas en algo. O sea, Satanás no estaba dentro de Ananías, ¿se entiende, no? Sino que lo incitó. De fuera le empezó a llenar el zapato de piedritas, como decimos. Le empezó a llenar con pensamientos que él, en su concupiscencia, dijo, sí, es mucho, 1 millón de pesos, mejor 500,000. Y Satanás siguió diciéndole, siguió atizándole, incitándole, y él dijo, no, sí, entonces mira, ve y dile a tu esposa, haz esto, y hizo todo el plan, todo el proyecto, fue con su esposa y le dice, vamos a decir esto, y el otro la puso de acuerdo, todo el asunto. Y miren lo que dice el versículo 4, Hechos 5:4. Pedro le pregunta, reteniéndola, o sea, la heredad, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Pongan atención, levantaré mi voz en la palabra clave. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres?
sino a Dios. Ok. La tentación, ¿de dónde vino? De afuera. ¿Hacia dónde? Hacia la concupiscencia que está en nosotros. Pero quiero que noten que dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Qué está haciendo Pedro? Exactamente lo mismo que Dios hizo desde el Edén. Eva, Adán, a ver, digo, no la serpiente, no ella, no él, no, a ver, dime, tú, ¿qué hiciste? Finalmente dijo, comí. Notan que Pedro enfrentó esa situación que tuvo con Ananías, pero lo enfrentó a su responsabilidad. Primero le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y luego le dice, ¿por qué pusiste? Y en el griego esta palabra, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? El verbo poner allí, pusiste, significa permitiste. Entonces se lee así, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? ¿Por qué te atiborró de pensamientos que te llevaron a mentirle a Dios? ¿Por qué permitiste eso en tu corazón, Ananías? Martín Lutero, que fue el consumador de la Reforma, él es autor de una frase muy famosa, muy conocida, que se cita mucho cuando se ilustra la tentación. Y él dijo lo siguiente, respecto a la tentación. Dijo, tú no podrás evitar que los pájaros vuelen alrededor de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. ¿Te imaginas que tú el próximo domingo llegas con un cotorro aquí arriba? ¿Te imaginas? Con un sopilote aquí. Entonces tú llegas, ¿verdad? ¿Y ese sombrero? No, pues es un pájaro allí que, o sea, nadie haría una cosa así. Si espantas un mosquito, que no vas a espantar, no vas a tirarle ahí sombrerazos a un pájaro así feo. Entonces lo que Martín Lutero estaba ilustrando es, tú no puedes evitar ser tentado, pero sí puedes evitar que la tentación se te pose aquí y haga nido y hasta tenga hijitos, el pajarraco. Entonces, escúchenme bien, hermanos, no hay excusas para nosotros, somos responsables de lo que hacemos. ¿Entienden? ¿Lo están entendiendo o no? No, pero es que me dolía la cabeza y perdí la noción, que no sé qué, y ¡pum! Le di una cachetada a mi mamá. Digo, mira, ante estas evidencias bíblicas, ya no le eches la culpa a las circunstancias. Por eso muchos cristianos no crecen, porque nunca asumen que fueron ellos los que mintieron, los que sembraron discordia, los que murmuraron, los que hicieron y deshicieron. Y siempre estamos echándole la culpa a los demás. Y si ustedes se imaginan que el día que Dios me llame a cuentas y me pida cuentas, ¿qué hiciste con mi congregación? ¿Qué hiciste con mi iglesia, con los míos? Imagínate que yo les diga, no, pues es que Chuy García no cantaba bien. ¿Y eso qué? Pues es que si no había una buena adoración yo no podía predicar, entonces les predicaba cualquier cosita. ¿Te imaginas? No, o sea, se alabe bien, se alabe, no, que un endemoniado esté allá, que se meta un loco por allá. ¿Qué? Yo tengo que predicar la palabra de Dios, ¿entienden? Esa es mi responsabilidad, yo no se las voy a trasladar a ustedes, pero tampoco ustedes me van a trasladar a mi responsabilidad el hecho que ustedes no obedezcan a Dios, algunos. No, pues es que el pastor me regañó, es que el pastor desde el púlpito me lo está diciendo a mí. Pues ni modo que a doña Lupe. Pues claro que ¿a qué viniste? A ver, ¿a qué vinieron? Pues a que se les dijera la palabra de Dios. Entonces y ahí están otra vez. Vieja, ya le has de haber dicho. Está hablando de mí, está hablando, oílo, mira. No, si te digo, eres una chismosa. Entonces tu esposa ahí te dice, pero es cierto o no lo que está diciendo. Si te queda el saco, póntelo, viejo. No, lo que pasa es que yo soy así por ti. Mira, iba a decir algo, pero mejor me lo ahorro. Mira, hermanito,
Ya dejémonos de eso. Por eso no crecen. Por eso no crecemos. Hay que hacerse responsables, hermanos. ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón con eso? ¿Por qué permitiste y eso en tu casa? ¿Por qué permitiste que te regalaran esa revista pornográfica? ¿Por qué permitiste que aquella mujer te mandara un recadito y tú no la paraste? ¿Por qué permitiste que te dieran droga y tú no la rechazas? ¿Por qué permitiste? ¿Por qué permitiste? ¿Por qué permitiste? ¿Me están entendiendo, no? ¿Dónde están los demonios aquí? Dentro del cristiano. ¿No? Ok, miren, algunos argumentan el caso de Judas. Este es el único argumento que tienen, pero es bien fácil debatirlo y ponerlo en claro. Vamos a Lucas 22, versículo 3. Lucas 22, 3. Este es un argumento que algunos esgrimen para decir que el cristiano puede ser posesionado por un demonio. Pero vamos a aclararlo porque es muy claro aquí en este mismo capítulo 22. Ok, Jesús está en la última cena con sus discípulos. Uno de ustedes me va a entregar. Y se refería a Judas. Entonces dice el versículo 3, Lucas 22, 3. Voy a alzar la voz en la palabra clave, ¿de acuerdo? Dice, y entró Satanás en Judas. Entró. Digan todos, entró. Ok. Por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes, con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. O sea, Satanás no solo le incitó en su mente, en su concupiscencia, entró en Judas. Ahora, la palabra clave es entró. Satanás en Judas. Y esta palabra entrar viene de un término griego, eiserchomai, que significa, pongan atención, entrar a un lugar. Como tú que hoy entraste de fuera hacia adentro a este auditorio. Eso significa entrar a un lugar. Pero ese entrar a un lugar tiene dos usos, según el diccionario. Uno es entrar a un lugar de manera literal y otra figurativa. En el caso de Judas es literal. Te voy a poner un ejemplo de algo figurativo. La Biblia dice que Dios ya nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Bueno, pero estamos ya, ¿no? Aquí estamos ahorita. Ahora, ¿somos ciudadanos del reino de los cielos? Sí, pero figurativamente, sí. Pero ahorita todavía no. Estamos en esta tierra, pero nuestro destino seguro es el reino de los cielos. ¿Sí o no? Aquí es literal. Entró de fuera hacia adentro. Como tú entraste a este auditorio. No fue figurativa tu entrada aquí, ¿verdad? O sea, tú no estás aquí y estás en tu casa. Es literal. Aquí es literal también. Esta misma palabra, eiserchomai, que significa entró, es la que Jesús usó en Mateo 5:20. No lo busquen, yo se los leo. Nada más escuchen. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y entraréis es ese vocablo griego. O sea, no puedes entrar literalmente al reino de los cielos. Al cielo, pues, vamos. ¿Me di a explicar? Ahora, Judas nunca se arrepintió de sus pecados. Él fue un infiltrado entre los verdaderos discípulos de Jesús. Él fue posesionado por Satanás mismo porque Judas no era un verdadero creyente. Miren en el mismo capítulo 22 de Lucas, pero en el versículo 31, el caso de Pedro. Quiero que ustedes noten que lo que vamos a leer. Pongan mucha atención. Es el mismo capítulo, pero las circunstancias y los casos son diferentes. Ahí va, Lucas 22, 31.
Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Os ha pedido. Esa es la palabra clave. Os ha pedido. Esa palabra pedido viene de un término griego, exaiteomai, que significa, pongan atención, solicitar algo sobre lo cual tú no tienes autoridad. Solicitar hacer algo sobre lo cual tú no tienes autoridad. Eso significa ejerzomai. O sea, Satanás os ha pedido. ¿Qué significa eso? Que Satanás no tenía autoridad alguna sobre Pedro para meterse, para afectarlo, para nada. Pero en Judas ni permiso le pidió. Entró. Reflexión. Cuando tú entras a tu casa, ¿tú pides permiso para entrar? No. Si tú sales ahorita y usas tu auto, ¿pides permiso para usar tu auto? No. Pero si tú quieres usar el auto de tu primo, de tu tío, porque el otro lo mandaste al servicio, ¿qué le dices? ¿Llegas y lo agarras como si nada? No, porque tú no tienes autoridad sobre eso, no te pertenece. Entonces tú le dices: oye, mi hermano, ¿me prestas tu auto? Déjame usarlo 2 días, ¿no? ¿Me das permiso? Eso significa. Entonces ya él te dice: bueno, sí. El dueño te dice: ok, úsalo, o no lo uses, o no entres en mi casa. Sobre lo que tú eres dueño no pides permiso. Sobre lo que no tienes autoridad solicitas el permiso, ¿sí o no? Ese es exactamente lo que Satanás está haciendo aquí en relación con Pedro. ¿Lo están viendo? Satanás, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero mira el versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Por qué no le dijo eso mismo a Judas? ¿Qué hizo Jesús? Pedro, Satanás ha pedido permiso, porque también exaitomai también significa solicitar permiso para hacer algo. Entonces lo que Jesús le está diciendo a Pedro: mira, Pedro, ven para acá. Satanás me pidió permiso porque te quiere zarandear como a trigo. Y se imaginan, Pedro estaba entendiendo perfectamente todo esto, Nosotros necesitamos una explicación. Entonces imagínense los ojos de Pedro así, abriéndolos a todo. Y pues le di permiso, fíjate. Versículo 32. Pero Pedro, no te preocupes, yo ya rogué por ti, estás seguro en mi mano. Pero eres tan autosuficiente, eres tan soberbio, eres tan orgulloso, tan confiado en ti mismo, que el mismo diablo a veces Dios lo usa para sus propios propósitos. El otro día, el viernes, traje unas cosas pesadas. Entonces me ayudaron a subirlas a mi camioneta. Una pesaba como 40 kilos, otra como 60, unas cosas que traje. Entonces ya llegué. Entonces les llamo a los de mantenimiento y les digo: tráiganse, ¿dónde está el diablo? Y me ven así, aquí hasta el diablo sirve. Tráiganme al diablo. Pues el diablito, hombre, el diablito, no se asusten, hombre. Pero es una alegoría, es una ilustración. Aún Satanás es un instrumento en las manos de Dios, que Él usa a su arbitrio. Y dijo: no, bueno, pues te voy a dejar, así como a Job. Varón justo, recto, apartado del mal, temeroso de Dios, apartado del mal. Y Satanás llega y dice: no, sí, pues ¿cómo no te va a bendecir si le das todo? Dice: quítale lo que le has dado, a ver si no blasfema. ¿Y qué le dice el Señor? Dice: ok, quítale todo lo que le he dado, pero no lo toques a él. Le puso un límite. Hermanos, Satanás no tiene autoridad sobre nosotros. Todas esas enseñanzas de que el diablo, no le abras la puerta al diablo porque se te mete y que quién sabe cuándo, no es verdad. Nosotros estamos protegidos por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y va a correr a todo aquel intruso que pretenda meterse. Pero, escúchenme bien,
ahí ya somos responsables de nuestro proceder en base a la tentación de nuestra concupiscencia o a la tentación de fuera del diablo. Pero como hijos de Dios, estamos en las manos del Señor. ¿Ven que el caso es diferente? Entonces, concluimos este punto. Judas fue posesionado porque no era hijo de Dios. Pedro no fue posesionado porque era hijo de Dios. Es cierto, negó a Jesús, pero se arrepintió y lloró amargamente. Judas no, Judas fue y se ahorcó, tomó la justicia en sus propias manos y nada más sintió remordimiento. No dice la Biblia que se arrepintió, dice se arrepintió, pero en el griego significa sentir remordimiento. Entonces, los dos casos son muy distintos y no es un argumento para decir que los demonios se meten en los cristianos porque se le metió a Judas, porque Judas nunca fue creyente verdadero en Cristo. Era infiltrado, estaba metido. Entonces se viene por tierra todo eso. Pedro fue zarandeado porque Jesús le dio, ¿qué? Permiso. Lo cual prueba que los demonios no tienen absolutamente ninguna autoridad sobre el cristiano y que jamás pueden entrar en un verdadero hijo de Dios. Hay gente que, por eso el tema, ¿no? Seguido me pregunto, oiga pastor, dice que estoy endemoniado, un demonio está dentro de mí. No, hombre, si estuvieras endemoniado no dirías. Además, ¿quién te dijo ese diagnóstico? ¿De dónde lo sacaste ese diagnóstico? Yo sé de dónde, de esas doctrinas. ¿Por qué? Porque te dicen, estás pecando, entonces tengo un demonio. Y no es así. Miren, una simple lectura de algunos pasajes que vamos a ver a continuación nos va a demostrar que los promotores de la liberación de demonios de los cristianos están rotundamente equivocados. 7 cosas, rapidísimo, nada más, hasta las voy a leer así, tal como las tengo aquí. Número 1, la palabra de Dios da por entendido que los cristianos tenemos el poder de hacer morir las obras de la carne, las cosas que aquellos llaman demonios. La presencia del Espíritu Santo en nosotros los cristianos nos da la victoria sobre esas cosas que están ahí latentes. Número 2, los verdaderos cristianos crucifican la carne con sus pasiones. Los deseos pecaminosos en el cristiano ciertamente no desaparecen, pero ahora tenemos el poder para vencerlos. Nuestra lucha hasta la muerte será contra los deseos pecaminosos que batallan en nuestra alma. Número 3, nuestro Señor Jesucristo afirmó que los supuestos demonios que los ministerios de liberación expulsan se originan en el interior del hombre. Número 4, a los que ellos llaman demonios, la Biblia les llama obras de la carne, le llama lo terrenal en vosotros, lo asocia con el viejo hombre, con el corazón de los hombres. Número 5, el Espíritu Santo ya nos ha lavado y nos ha santificado a los creyentes. Si el pecado continúa en una persona en forma habitual, lo más probable es que tal creyente, entre comillas, no ha nacido de nuevo todavía. Número 6, la palabra demonio, así como las instrucciones para llevar a cabo una liberación, entre comillas, brillan por su ausencia en la Biblia entera. No hay mención alguna de esa falsa creencia. Y número 7, el cristiano puede pecar, sí es cierto, pero él es el único responsable por hacerlo. A estas alturas ya lo entendemos, ¿no es cierto? Nosotros somos los únicos responsables. Ningún agente externo puede ser culpado por el pecado cometido por un cristiano. No, la palabra de Dios nos considera responsables por nuestras faltas. Y para terminar vamos a ver 3 versículos, vamos rápido. Colosenses 3, versículo 5. Vemos estos 3, 4 versículos y se van al pozole. Mucha gente me escribe y me dice, ¿qué es pozole? O sea, gente de otros países, ¿qué es pozole? Y ahí les explico. Y uno me escribió y me dijo, ay, pues dan ganas de ir a México para comer pozole. Seguido les dice, ¿y menudo? ¿Qué es menudo? Pues menudo es pequeño, ¿no? Y se come, ¿qué no entiendo? Y bueno,
¿Ya lo tienen? Colosenses 3:5. Y luego se van a la birria. No, ya me metí en problemas. Me van a preguntar que qué es la birria. Ok, Colosenses 3:5. Mire lo que dice ahí, Pongan mucha atención. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Pregunta, ¿quién va a hacer morir lo terrenal en nosotros? Pregunta, ¿Dios? ¿Quién? Diga, yo. Ahora, ¿y por qué dice que ahora yo puedo hacerlo? Porque ya se nos dio una nueva naturaleza. Ahora, hacer morir en el griego significa así como mortificar, como detener. Ahora ya tienes autoridad para decir, no, me acuesto contigo, no me drogo con lo que me estás dando, no esto, no lo otro. Eso es morir, hacer morir. O sea, tú ya lo sujetas, y hacer morir es como matar. Y viene a mi mente aquello que les he contado en algún tiempo cuando yo era niño, que fue toda la familia a un rancho allá en Zacatecas, mis abuelos, todo, y mi abuelita hacía un rico mole. Por favor, no me pregunten qué es el mole, les estoy diciendo los de internet. Es un platillo mexicano, y hacía un mole delicioso la abuelita, la mamá de mi papá. Entonces llegamos ahí al rancho, y todos los hijos y los mamá, háganos un mole. Bueno, sí, les hago un mole ahorita. Entonces yo andaba con 3, 4 de mis primillos de 8, 10 años. Dijo, niños, agarren las gallinas. Y ahí andaban las gallinas, ¿verdad? Y ahí vamos detrás de las gallinas, y nos pusieron una arrastrada, no nos podíamos atrapar. Finalmente las atrapamos y se las pusimos, y había un corralito así pequeño, y ahí las pusimos. Entonces ya preparó las especies y todo, y estaba allí. Entonces dice, yo vi cuando agarra una gallina. ¿Saben cómo se usaba en ese tiempo? No sé ahora. Que la agarra del pescuezo y empieza la abuela. Y yo me asusté. Yo no había visto que hacía con las gallinas. Yo era un niño. Y la gallina... Entonces la pone ahí en un pedazo de tronco, y con un machete le corta la cabeza. Yo dije, yo no quiero mole. Escúchame bien, se da risa y todo, pero la ilustración es aplicable. Eso es hacer morir. Usted retuércele el pescuezo, ¿me entiendes? O sea, agárralo así y todavía dale con la palabra y córtala. Córtalo en 2 y mátalo. Pues escúchame bien, porque si tú, o en este caso de la abuela, si ella no mataba el pollo, no nos lo podíamos comer. ¿Sí? Escúchame bien, si tú no haces morir lo terrenal a ti te va a matar. ¿Lo entendieron? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Escuchen, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Escuchen, cosas por las cuales la ira, el enojo de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales, cosas esas que menciona, vosotros también anduvisteis. Miren eso, anduvieron en otro tiempo cuando vivían en esas cosas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Otra lista: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Oh, hermano, yo soy norteño y yo así hablo. No, yo soy de Alvarado, Veracruz, dice otro. Y yo no lo hago con malicia. Pero a ver, hijo de su tal por cual, venga para acá, mijo. No, ¿qué pasó, hermano? O sea, ¿cómo te atreves? O de plano, ¿qué? Es que así soy. No, espérame. ¿Cómo que así soy? Y lo peor, así me hizo Dios. No digas blasfemias. No inventes. Así no te hizo Dios. ¿O sí? La Biblia es clara. En Eclesiastés, en el último versículo, dice: yo solo veo una cosa. Dios hizo al hombre perfecto y él buscó perversiones. Y otra vez le echamos la culpa a todo el mundo. A todo el mundo. Y no es así. Pero ahora dejad vosotros también. ¿Quién lo va a dejar?
Y ahí está, ¿verdad? La hermana. Ay, hermano, pues es que yo he orado mucho para que Dios me quite el cigarro y no me lo quita. No te hagas, no os hagáis, para que se entienda en cristiano. Y que es que yo he orado, usted no se imagina, hermano, 2 cajetillas tan caras, pero yo oro y Dios no me lo quita. Y luego me dicen a mí, ¿qué hago? Y yo les digo, es bien fácil, cuando vayas a la tienda no compres. Ahora, están esperando que Dios venga y se los quite Ok, te lo va a quitar de tu mano y tú vas a ir a la tienda y vas a comprar otra vez. No, ¿dónde está la responsabilidad? En uno, es porque tú quieres. Es que el doctor dice que la adicción. Escúchenme bien. ¿Cuántos de ustedes, cuando se convirtieron, dejaron así, ¡sac!, el cigarrillo? Levanten su mano. Yo fui uno de ellos. Y los que todavía se echan imagínate el Espíritu Santo todo fumigado ahí. No, suena así medio chistoso, pero no es mi intención. No, obviamente no es así. Pero hermanos, somos templos del Espíritu Santo. No esperes de que Dios te va a quitar. No, ya te dio una nueva naturaleza. Y tú y yo somos los que dejamos eso. Es que no puedo dejar de ver pornografía. No puedes, no quieres. Ese es el punto. No quieres. Y se les ve en la cara que están entendiendo. Se les ve en la cara que están diciendo, ¿y ahora quién le echa la culpa? Y ahora ya al perro. Si el perro hablara, un día me dijo mi hija, si los perros hablaran, papá, decían todas las indiscreciones de la gente. Pero son bien fieles, son más fieles que nosotros. Miren lo que dice, versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Se va qué? Renovando. Entonces eso de que así soy y así me hizo Dios ya cayó por tierra. 2 textos más. Gálatas 5:19, rápido. Ya casi nomás los leemos. Lo que algunos dicen que son demonios, que son espíritus demoníacos, la Biblia dice que son pecados de la carne. Ahí va, Gálatas 5:19. ¿Son demonios o son pecados que nosotros decidimos hacer? ¿Qué dice la Biblia? Gálatas 5:19. Y manifiestas, ¿ya lo tiene? Son las obras de los demonios en las personas, que son adulterio, fornicación, ¿así dice? Manifiestas son las obras de la carne. ¿Sabe qué significa carne aquí? De la naturaleza del hombre. Manifiestas, evidencias, ¿sí? ¿Cuáles son esas obras de la carne que son manifiestas? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y miren, dice Pablo, y todo lo que se le parezca a eso, cosas semejantes a estas. Como una persona que me escribió y me dijo, pastor, me dijo, mire, yo fumo marihuana, yo soy cristiano, fumo marihuana, dijo. Yo sé que a lo mejor escucha este mensaje, no voy a decir el nombre ni nada, no, pero nada más es un ejemplo, para que vean en la ignorancia. Pues yo le escribí y él dijo, no, entiendo, pastor. Pero su correo era, pastor, yo fumo marihuana y a mí no me domina la marihuana. Yo voy a la iglesia, dice. Y, a ver, dice, si es malo fumar marihuana, dígame un solo versículo, me dijo. Si usted hablara conmigo cara a cara, usted no se daría cuenta que yo fumo marihuana. Y la marihuana, pues Dios la hizo, ¿no? Entonces, pues yo fumo marihuana y dígame un solo versículo. Si usted me demuestra con la Biblia que es malo, yo dejo de fumar marihuana. Y nada más le puse el versículo que leímos al principio. ¿O ignoráis que sois templos del Espíritu Santo?
Si alguno destruye el templo, Dios lo va a destruir a él. Dice, ay Dios, dice, desde este momento la dejo. Bueno, eso espero. Pero yo a lo que quiero referirme es esto. Imagínate, un cristiano diciendo, la Biblia no dice que no fumes marihuana. Bueno, aquí dice, y cosas semejantes a estas. Ahí está. Entonces mira, todos esos pretextos no tienen validez. Dice, acerca de las cuales os amonesto, ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Jesús dijo, porque de dentro del hombre sale lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. De dentro del corazón del hombre salen los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pregunto, ¿quién es responsable de malos pensamientos, de adulterios, de fornicaciones, de robos, de avaricia, de engaño, de lascivia? ¿Quién es responsable? Entonces, ¿dónde queda eso de que, pastor, yo soy un adúltero? Entonces, agarro mi pose de exorcista. Ven para liberarte, espíritu demonio de lascivia y de fornicación y adulterio, sal fuera. Se entiende que al salir fuera ya santo remedio, ¿no? O sea, ya no practica eso. Pero resulta que liberado, a los 15 días lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque es una mentira, es una falacia y siguen lo mismo. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dijo Pablo. No erréis, ni los fornicarios, o sea, los está haciendo responsables de lo que hacen, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, aunque se crean muy Robin Hood, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. ¿Por qué les dijo esto erais algunos a los corintios? Porque él sabía que no todos eran verdaderos y genuinos. Por eso dijo, y esto erais algunos. Y esos algunos que son verdaderos hijos de Dios han sido lavados, han sido santificados y han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿O ignoráis que sois templos del Espíritu Santo y que el Espíritu mora en vosotros? Dios no va a permitir, amados hermanos, que el diablo venga y nos posesione o sus demonios, pero sí estamos conscientes de que hay dos fuentes de tentación, que tú y yo resistimos, rechazamos o permitimos, de mi propia concupiscencia o las insinuaciones de Satanás. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno es responsable. Oremos para que Dios nos ayude. Amén. Señor, te damos las gracias por tu palabra que siempre nos hace ver como en un espejo. Por tu gracia, Señor, por tu fuerza a través de tu Espíritu Santo que nos capacita para poder decir no al pecado. Que esa ley del Espíritu de vida en Cristo que has depositado en nuestro ser interior, el cual se regocija en el Señor, se regocija en ti. Pero como decía Pablo, pero veo otra ley en mis miembros que me quiere llevar cautivo al pecado de nuevo. Pero la ley del Espíritu de vida me ha librado de esa ley, del pecado y de la muerte. Y ahora soy libre. Y ahora puedo tener control y dominio interno y externo de mi propia concupiscencia. Estamos conscientes, Señor. Tu palabra lo enseña. Que hagamos morir lo terrenal, lo que está aquí anidado en nuestros miembros. Lo terrenal, la impureza, las pasiones desordenadas, la avaricia, tantas cosas, el enojo. Por eso dice tu palabra, quitad de vosotros, porque ahora ya podemos hacerlo. Señor, que nuestro corazón esté guardado. Tu palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Que lo guardemos en Cristo, que no permitamos que Satanás nos atiborre y nos llene con sus insinuaciones. Y cuando nos incite a nuestra humana debilidad que está en nuestros miembros,
sepamos decir no. Ayúdanos, Señor. Danos tu gracia y danos tu fuerza. Y a los que todavía no tienen una nueva criatura dentro de ellos, esa criatura llena del Espíritu Santo, Señor, concédeles el arrepentimiento. Lávalos en tu sangre preciosa. También es una responsabilidad totalmente personal. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias porque vivimos en el hueco de tu mano y tú dijiste: mis ovejas oyen mi voz y nada ni nadie las podrá apartar de mi mano. Gracias, Señor, porque estamos seguros en Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga a todos.